Hoy estamos viendo un caso de la primera parte del siglo XX, así que siéntate mientras vamos a los Estados Unidos. Edward Wheeler Hall nació el 12 de junio de 1881 en Kings County, Nueva York, en una familia muy religiosa y vinculada a la Iglesia Episcopal. Él era el mayor de dos hijos nacidos de Edward Douglas Hall, un devoto feligrés y respetado miembro de la comunidad, y Fanny Burstow Hyde Hall, quien provenía de una familia con una larga tradición de participación religiosa. Ambos padres valoraban mucho la educación e inculcaron en sus hijos un fuerte sentido del deber y la moralidad. Edward estudió en escuelas locales de Brooklyn, donde destacó y mostró interés temprano en estudios religiosos. Sus padres fomentaron su curiosidad intelectual y nutrieron su fe en desarrollo. Después de completar su educación secundaria, Edward estudió más y no solo recibió una rigurosa educación académica, sino que también se involucró profundamente en actividades religiosas. Reconociendo su potencial, sus padres apoyaron su decisión cuando decidió que quería seguir una carrera en el clero. Después de completar sus estudios de pregrado, asistió a un seminario teológico en la ciudad de Nueva York, donde recibió una formación teológica y pastoral integral. Reconocido por su elocuencia, compasión y dedicación, llegó a ser rector de la Iglesia Episcopal de San Juan el Evangelista en New Brunswick, Nueva Jersey. Aquí fue una figura popular, sus sermones, elogiados por su profundidad y claridad y su cuidado pastoral, muy valorado. Apoyó constantemente a su comunidad con actividades sociales y caritativas, ganándose respeto y admiración por su carisma y genuina preocupación por sus feligreses. En 1911 Edward se casó con Frances Noll Stevens, de una familia prominente de New Brunswick y 7 años mayor que él. Desde que caminaron por el pasillo, surgieron rumores de que el reverendo se casó no por amor, sino por la fortuna de su esposa. A pesar de sus distintos orígenes, Edward, criado en un hogar modesto, y Frances, hija de padres ricos e influyentes, parecían felices en su matrimonio. Sin embargo, desconocido para la mayoría, en realidad estaba lleno de tensiones subyacentes, particularmente en lo que respecta a asuntos financieros, expectativas sociales y la afición de Edward por ciertas miembros femeninas de su congregación. Una de estas damas se llamaba señora Eleanor Reinhardt Mills. Ella nació en New Brunswick en 1888, tuvo una infancia humilde y gran pasión por el canto. En 1905 se casó con el señor James Mills, un individuo devoto que equilibraba los roles de sacristán en la Iglesia Episcopal de San Juan el Evangelista y conserje a tiempo completo en la escuela primaria Lord Stirling. Tuvieron 2 hijos, Charlotte, nacida en 1906, y Daniel en 1910. Eleanor era conocida por sus contribuciones como cantante de coro en la Iglesia Episcopal de San Juan el Evangelista. No solo cantaba en los servicios, también asistía fielmente a los ensayos del coro. Sin embargo, surgieron rumores inquietantes que insinuaban que la señora Eleanor Mills tenía una relación inapropiada con el reverendo Edward Wheeler Hall. La mañana del 16 de septiembre de 1922, Raymond Schneider y Pearl Barmer caminaban por una zona apartada en The Russes Lane, cerca de Phillips Farm, en las afueras de New Brunswick. Aparentemente estaban buscando hongos. Al acercarse a un manzano silvestre, vieron a un hombre y una mujer recostados bajo él, con los pies hacia el árbol. Sin embargo, algo no estaba bien. La mujer cubría su cara con un chal y el hombre la ocultaba con un sombrero. Raymond se acercó, pero la pareja no se movió. Ansioso, levantó con cuidado el sombrero del hombre y vio algo espantoso. El hombre estaba muerto, le dispararon en la cabeza. Luego quitó el chal de la mujer. Ella también estaba muerta, le dispararon 3 veces, debajo del ojo derecho, en la sien y sobre la oreja derecha. Además, le habían cortado la garganta. Los cuerpos parecían haber sido colocados intencionalmente, sugiriendo una exhibición ritualista. Sus brazos habían sido colocados de tal manera que casi se tocaban entre sí. Raymond y Pearl informaron rápido a las autoridades. Pronto llegaron 2 policías e inmediatamente comenzaron a inspeccionar el área. Se dieron cuenta de que no había señales de un arma, lo que indicaba que probablemente habían asesinado a la pareja.
Al examinar el entorno más de cerca, notaron una tarjeta de visita que parecía haber sido colocada cuidadosamente a los pies del hombre. Había cartas rotas alrededor de los cuerpos. Los policías las unieron y descubrieron que estaban llenas de expresiones de amor y afecto, lo que añadió un elemento conmovedor y trágico a la escena. En sus meticulosas observaciones, los oficiales notaron varios detalles clave sobre la mujer. Llevaba un anillo de matrimonio y a su lado yacía un sombrero de terciopelo azul. Su atuendo destacaba, un vestido de lunares rojos que contrastaba con el entorno sombrío. Estos detalles no solo dieron pistas sobre su posible identidad, sino que también sumaron a la macabra exhibición enfrentada por los investigadores. La investigación inicial se complicó por un problema de jurisdicción. La escena del crimen estaba cerca de la frontera entre los condados de Somerset y Middlesex. Aunque la policía de New Brunswick, ubicada en el condado de Middlesex, había llegado primero, pronto se descubrió que la escena del crimen estaba en realidad dentro del municipio de Franklin, en el condado de Somerset. Mientras las autoridades resolvían la confusión y se difundía la noticia de los dos cuerpos en The Russes Lane, el lugar fue invadido por curiosos que recorrieron el área y tomaron souvenirs. La tarjeta de presentación circuló entre la multitud, contaminando más la escena. Las pruebas físicas se comprometieron seriamente, obstaculizando la investigación desde el inicio. El detective George Totten, del Departamento de Policía del Condado de Somerset, asumió el control. Se movió entre la multitud y organizó el traslado de los cuerpos a la morgue para la autopsia. Esto fue realizado por el médico forense, Dr. R. M. Long, quien concluyó que ambos habían estado muertos durante al menos 36 horas y que habían sido asesinados con una pistola de calibre .32. No pudo afirmar de manera concluyente si habían sido asesinados en el lugar donde finalmente fueron descubiertos. No tardó mucho en identificar los cuerpos. Edward Wheeler Hall, el reverendo de 41 años en la iglesia episcopal de San Juan, colocó su tarjeta de presentación en la escena. Su esposa, la señora Frances Stephens Hall, lo reportó como desaparecido unas 24 horas antes. Le dijo a la policía que no veía a su esposo desde la noche del jueves 14 de septiembre. La dama fue identificada como la señora Eleanor Reinhardt Mills, casada de 33 años con 2 hijos y conocida por el reverendo por cantar en el coro de la iglesia. ¿Qué podría explicar un crimen tan terrible contra 2 miembros respetados y queridos de la comunidad local? A medida que continuaba la investigación, los detectives descubrieron que faltaba el reloj de oro del reverendo Hall. Sin embargo, su billetera, que contenía algunas monedas, fue encontrada en su bolsillo. La señora Mills tenía joyas que no fueron tocadas. Con estas observaciones, el robo se descartó rápidamente como motivo. El 18 de septiembre, la señora Mills fue enterrada en el cementerio Van Loo. Se reportó que menos de una docena de dolientes asistieron y que la corona sobre el ataúd fue pagada por la señora Frances Stephens Hall, esposa del reverendo fallecido. El reverendo Hall fue sepultado ese día en el cementerio Greenwood de Brooklyn. La policía estaba segura de que pronto encontrarían a la persona o personas responsables de los asesinatos. El día después de los funerales, el fiscal adjunto John E. Toulon señaló que podría haber una detención en cualquier momento, pero no reveló dónde, si el sospechoso era hombre o mujer, ni cuánto podría tardar la detención. Los detectives descubrieron la relación inapropiada entre las víctimas, convirtiéndose en el foco de la investigación. La señora Eleanor Reinhardt Mills estaba casada con el señor James Mills, el sacristán de la iglesia. Ella era conocida por su personalidad vibrante y dedicación al coro de la iglesia, pero su matrimonio con James supuestamente era infeliz, marcado por problemas financieros e insatisfacción emocional. Se había sugerido por personas que la conocían que esta insatisfacción la había hecho susceptible a las atenciones del reverendo, cuyo encanto y posición podrían haber parecido un escape romántico de su vida mundana y difícil. Aunque la policía se enteró de esta relación, los rumores sobre el affair entre Edward Wheeler Hall y Eleanor Reinhardt Mills ya eran conocidos dentro de la comunidad de New Brunswick, a pesar de sus intentos de secreto. Sus frecuentes encuentros privados e interacciones afectuosas no habían pasado desapercibidos. Los feligreses y locales chismorreaban sobre los encuentros secretos de la pareja, quienes solían verse en zonas apartadas e incluso en la iglesia. La relación ilícita no solo proporcionó un motivo para los asesinatos, sino que también añadió una capa de sensacionalismo al caso.
Al descubrir los cuerpos y cartas de amor destrozadas, la investigación de asesinato se volvió una historia de pasión y traición. El público y la prensa estaban fascinados por los detalles escandalosos, y el asunto se convirtió en un punto focal de la amplia cobertura mediática. James Mills, ahora viudo tras la muerte de su esposa, era sospechoso debido a su conexión directa con las víctimas y un posible motivo arraigado en el comportamiento de su esposa. Los investigadores creyeron que él descubrió el asunto y, por celos y enojo, cometió los asesinatos. A pesar de estas sospechas, James Mills parecía estar sufriendo una angustia genuina y cooperó plenamente con la investigación. Dio una coartada, asegurando que estaba en casa trabajando la noche de los asesinatos. Esto fue confirmado por sus dos hijos y un vecino que le dijo a la policía que se había quejado del ruido. El señor Mills no estaba en la escena y no había pruebas que lo ubicaran ahí. Dijo que fue a la iglesia antes de dormir y luego en la madrugada buscando a su esposa. Regresó a las 9 de la mañana y se encontró con la señora Frances Stephens Hall, quien le dijo que su esposo tampoco había vuelto a casa. La señorita Charlotte Mills le dijo a los oficiales que el día en que su madre desapareció había discutido la posibilidad de divorcio con ella. Testigos vieron a la señora Eleanor Reinhardt Mills sola en el carril de Ross la noche del jueves 14 de septiembre. El reverendo Edward Wheeler Hall también fue visto allí a las 9 de la noche. La policía descubrió que la señora Mills llamó 2 veces a la casa de los Hall esa noche sin contactar al reverendo. Sin embargo, la investigación no parecía avanzar, por lo que a finales de octubre fue puesta en manos del fiscal especial Wilbur A. Mott. El enfoque entonces cambió de Mr. Mills a la señora Frances Stephens Hall. Era una mujer de aspecto serio, con un comportamiento aparentemente tranquilo. Los investigadores dudaban si ella sabía de la infidelidad de su esposo y, al pensar que la dejaría, asesinó a él y a la mujer a quien culpaba de la traición. Especularon que ella podría haber hecho esto para preservar su posición social y evitar la humillación pública. Sin embargo, al ser interrogada, afirmó su inocencia y presentó una coartada sólida para defenderse. Afirmó que la noche de los asesinatos ella estaba en casa y esto fue confirmado por su criada, una joven llamada Louise Geist. La policía no creyó la historia y siguió investigando. Pero no solo a la señora Frances Stephens Hall, también investigaron a sus hermanos, Henry y William. Henry era un recluso conocido por su comportamiento errático y William tenía discapacidades intelectuales. Ambos tenían motivos para proteger el honor de su hermana. Y su apellido familiar compartido, testigos se presentaron diciendo que los habían visto no muy lejos de la escena del crimen la noche de los asesinatos, y sus acciones después del descubrimiento de los cuerpos se consideraron sospechosas. No obstante, la falta de evidencia concreta y el hecho de que provenían de una prominente familia de riqueza y alto estatus social complicaron los esfuerzos para construir un caso sólido contra ellos. Aunque no hubo detenciones, el caso de asesinato Hall Mills, nombrado así por la prensa, alcanzó notoriedad nacional. Los periódicos de todo el país proporcionaban actualizaciones diarias y relatos sensacionalistas de la investigación. Los detalles escandalosos del affair entre el reverendo Hall y la señora Mills, junto con la naturaleza espeluznante de sus asesinatos, habían capturado completamente la imaginación del público. Una dama se presentó, quien emergió como una testigo pivotal pero controvertida. Se llamaba señora Jane Gibson y la prensa la apodó Mujer Cerdo por ser granjera de cerdos. Su relato sobre esa noche sumó intriga a un caso ya sensacionalista. Le dijo a los oficiales que fue despertada el 14 de septiembre por el sonido de voces elevadas. Dijo que salió a ver qué pasaba y vio 4 figuras en la oscuridad. Una era una mujer con un abrigo largo, a quien más tarde identificó como la señora Frances Stephens Hall. Según la señora Gibson, escuchó una fuerte discusión y vio a un hombre caer tras ser disparado. Escuchó a una mujer gritar no antes de oír más disparos. Luego dijo que vio a la mujer caer al suelo. La investigación del asesinato del reverendo Edward Wheeler Hall y Eleanor Reinhardt Mills fue dirigida por Joseph E. Stricker, pero las autoridades consideraron insuficientes las pruebas para acusar a alguien. Después de esto, la investigación se redujo, dejando el caso sin resolver y envuelto en misterio.
Durante los siguientes 4 años, el interés público en el caso persistió, pero no fue hasta 1926 que surgió el siguiente desarrollo significativo. Esto pasó cuando el señor Arthur Real, quien en 1924 se casó con Louise Geist, criada de la señora Frances Stephens Hall, pidió el divorcio. El señor Real dijo que su esposa le contó que su ama sabía que su esposo planeaba dejarla y se fue con la señora Eleanor Mills. Según su declaración, la señora Stephens Hall y sus 2 hermanos confrontaron a la pareja la noche del jueves 14 de septiembre de 1922 en The Rosses Lane. Los hermanos los mataron para proteger el honor de su hermana. Dijo que su esposa recibió dinero para guardar silencio sobre estos eventos. Cuando estas acusaciones llegaron a la prensa, se reavivó la sospecha y la especulación en torno al caso, aunque la señora Louise Real desestimó esto como tonterías. Las declaraciones de su esposo y la prensa hicieron que el gobernador A. Harry Moore ordenara una nueva investigación. Esta decisión fue un punto de inflexión, iniciando un renovado esfuerzo por descubrir la verdad y hacer justicia a las víctimas. Se decidió que había pruebas suficientes para procesar a la señora Frances Stephens Hall y sus hermanos, Henry y William Stephens. Otro familiar, Henry Carpenter, también fue acusado al principio. Sin embargo, nunca se enfrentó a la corte, solo había surgido como sospechoso debido a sus estrechos lazos familiares. Él tenía coartada esa noche y no había pruebas suficientes en su contra. Antes del juicio, se descubrió que el informe original de la autopsia de Eleanor Mills se extravió. Por ello, su cuerpo fue exhumado y se hizo otra autopsia. Esto resultó en un nuevo y sombrío descubrimiento. La noche del asesinato le cortaron la lengua. El juicio inició el 3 de noviembre de 1926 en Somerville, Nueva Jersey. Fue un gran espectáculo que atrajo mucha atención pública y mediática. La señora Stephens Hall contrató al mejor equipo de defensa, encabezado por el reconocido abogado Robert H. MacArthur. Los testimonios de varios testigos pintaron un cuadro de celos, conspiración y un posible encubrimiento. Particularmente convincente fue el testimonio de Jane Gibson, conocida como la Mujer Cerdo. A pesar de estar terminalmente enferma y llevada a la corte en una cama de hospital, su relato atrajo una atención significativa. La fiscalía tuvo problemas para considerarla testigo confiable. Sus declaraciones eran inconsistentes y sus relatos sobre la noche del 14 de septiembre de 1922 cambiaron varias veces. Esto y su personalidad excéntrica la hicieron blanco de burlas de la defensa y la prensa. Testigos creíbles como un hombre declararon haber visto a Henry Stephens cerca del manzano silvestre el día de los asesinatos. Sin embargo, su tardía divulgación de esta evidencia, que llegó muchos meses después de los asesinatos, permitió a la defensa socavar su importancia. Intrigantemente, se encontró una huella dactilar perteneciente a William Stephens en la tarjeta de presentación que se había colocado en las hazañas de Edward Wheeler Hall. Sin embargo, la defensa argumentó que la escena del crimen comprometida había significado que probablemente muchas personas habían manipulado el carrito, disminuyendo así una vez más su importancia. Finalmente, la evidencia permaneció circunstancial, permitiendo a la defensa resaltar efectivamente la falta de pruebas directas que vinculen a sus clientes con el delito. El juicio concluyó el 3 de diciembre de 1926 y el jurado declaró inocentes a los 3 acusados. Un veredicto que solo aumentó el misterio y la fascinación pública por el caso. Después del juicio, la señora Frances Stephens Hall intentó retomar una vida normal, pero el estigma del caso persistió. Se quedó en New Brunswick y continuó viviendo en la casa que una vez compartió con Edward. Falleció en 1942 y nunca volvió a casarse ni a hablar del caso públicamente. A lo largo de los años han surgido muchas teorías sobre las motivaciones e identidad de los responsables de este crimen. La teoría más simple indica que los asesinatos fueron motivados por celos y la defensa del honor familiar, con la señora Frances Stephens Hall humillada por la infidelidad de su esposo y posiblemente pidiendo a sus hermanos que mataran a Edward y Eleanor. Otra teoría plantea un robo fallido, donde Edward y Eleanor fueron baleados al ser descubiertos por los ladrones. Pero la ausencia de objetos valiosos robados y la forma ritual de exhibir los cuerpos debilita este argumento. Se ha especulado que un amante despechado cometió los asesinatos por ira, pero no hay pruebas sólidas y la teoría es mayormente conjetura. Una teoría más compleja sugiere una conspiración mayor, posiblemente con personas influyentes en New Brunswick.
Los defensores de esta teoría argumentan que la investigación fue deliberadamente mal manejada para proteger a ciertas partes de la exposición. Esto resalta los muchos errores de procedimiento e inconsistencias en la investigación, lo que podría indicar un posible encubrimiento. Los avances en ciencia forense y normas legales han renovado el interés en el caso Hall Mills. Las técnicas forenses modernas, como el análisis de ácido desoxirribonucleico y las pruebas balísticas avanzadas, podrían potencialmente arrojar nueva luz sobre el caso. Sin embargo, la contaminación y pérdida de evidencia de la investigación original plantean desafíos significativos. Este caso sigue siendo uno de los misterios sin resolver más intrigantes de la historia criminal de Estados Unidos. La combinación de escándalo, intriga social y violencia espantosa cautivó al público y dejó una huella indeleble en el paisaje cultural. A pesar de muchas teorías e investigaciones, los responsables de los asesinatos nunca han sido identificados con certeza. Aunque muchos piensan que Francis Stevens Hall y sus hermanos William y Henry cometieron asesinatos sin castigo, el caso sigue siendo un misterio. Hola a todos, gracias por escuchar. Como siempre, por favor dejen cualquier comentario o retroalimentación que puedan tener y espero verlos a todos nuevamente en el próximo caso breve.